Cuando se habla de pecado, siempre pensamos en cosas terribles, como el adulterio, el asesinato y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero existen otros pecados que no agradan a Dios, pero a los que no les damos tanta importancia ni consideramos tan relevantes, porque se han vuelto comunes en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el hecho de que estos errores formen parte de nuestra rutina no significa que no disgusten a Dios. Veamos lo que dice la Biblia. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Necesitas entender que todo pecado es malo, porque nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Por eso es tan importante que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros errores. En este video, te mostraré 4 pecados muy comunes en nuestras vidas que desagradan mucho al Señor. Pero antes de eso, dale like y suscríbete a mi canal para recibir los próximos videos que publique. Primero pecado, la mentira. El rey Salomón escribió en uno de sus proverbios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. A veces pensamos que una pequeña mentira aquí, otra allá, no tiene importancia. Decimos una mentira en el trabajo, ocultamos algunas cosas de nuestra pareja, engañamos a un amigo, y así sucesivamente. Pero la mentira es algo terrible, porque además de destruir nuestras relaciones y causar injusticias, incluso puede matar. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Ananías y Zafira. La Biblia cuenta que esta pareja estaba ayudando al pueblo de Dios después de la resurrección de Cristo y su regreso al cielo. En cierta ocasión, vendieron una propiedad que tenían para donar el dinero al mantenimiento del ministerio. Sin embargo, decidieron quedarse con una parte del valor y lo ocultaron a Pedro. Dios reveló esta mentira al apóstol y el precio que pagaron fue muy alto. Veamos lo que dice la Biblia. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y si continuamos leyendo el capítulo, veremos que su esposa Zafira continuó mintiendo. Los versículos 9 y 10 nos muestran cómo terminó esta historia de mentiras. Pedro preguntó: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Observa que Ananías y Zafira no murieron porque se quedaron con parte de la venta de ese terreno. De hecho, podrían haber guardado parte del dinero. Después de todo, la propiedad era de ellos. Lo que desagradó al Señor fue el hecho de que mintieron al apóstol Pedro, diciendo que habían entregado todo el valor que habían obtenido con ese negocio. ¿Ves la gravedad de una simple mentira? ¿Te das cuenta de lo peligrosa que puede ser? Entonces, abandona este pecado lo antes posible. Elige servir a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Segundo pecado, el egoísmo. En una de sus cartas el apóstol Juan dijo: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. En medio de la agitación de la vida, es muy fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos tanto por nuestras cosas, por nuestros problemas, que nos olvidamos de aquellos que están desamparados y que necesitan una mano extendida para levantarse. La gente piensa: aquel que está sufriendo al otro lado de la calle no es mi problema. Alguien pasará por allí y ayudará a esa persona. Pero esa actitud egoísta desagrada mucho a Dios, porque no sirve de nada decir que eres cristiano si no pones en práctica las enseñanzas de Cristo. De lo contrario, serás solo otro religioso, como los de la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Jesús habla de un hombre que viajaba por el camino entre Jerusalén y Jericó, y durante su trayecto,
fue asaltado y gravemente herido por bandidos. Después de eso, un sacerdote, un levita y un samaritano pasaron por él. Los dos primeros eran religiosos y por lo tanto conocedores de la palabra del Señor. El tercero era considerado un hombre inferior e indigno, porque formaba parte de un pueblo enemigo de los judíos. Y lo sorprendente de esta parábola es que, mientras los hombres que parecían ser buenos ignoraron a ese pobre muchacho, el samaritano, que era considerado un impío, hizo todo lo posible por ayudarlo. En esta parábola, Jesús critica el egoísmo que existe en el corazón de cada creyente. Por conocer los mandamientos de Dios sobre amar al prójimo, el sacerdote y el levita tenían la obligación de socorrer a ese pobre hombre. Pero como no había nadie mirando, y tal vez porque estaban ocupados, esos dos se apartaron del camino y dejaron al muchacho agonizando. Esta actitud de esos religiosos mostró que no tenían una relación verdadera con Dios, y mucho menos con su prójimo. Eran falsos e hipócritas. Sí, no podemos resolver los problemas del mundo, pero lo mínimo que podemos hacer como cristianos es tener compasión del dolor de los demás. El egoísmo es pecado, ya que demuestra la falta del amor de Dios en nuestro corazón. Tercero pecado: la envidia. Este es otro pecado muy común en nuestra vida que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. La envidia es un pecado muy grave que también puede llevarnos a la ruina. La envidia consiste en querer tener lo que otra persona tiene. Quien siente envidia no puede alegrarse cuando la otra persona es bendecida e incluso llega a odiar a su hermano porque tiene lo que él codicia. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Saúl, quien comenzó a ver cómo su vida y su reinado se desmoronaban cuando empezó a envidiar a David. Mira lo que narra el profeta Samuel. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaba, y decían: Saúl hirió sus 1000, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. En este pasaje vemos que Saúl tuvo tanta envidia de la popularidad de David que quedó ciego espiritualmente. La gente estaba celebrando la victoria del ejército de Israel y honrando a su rey. Sin embargo, él solo podía ver el reconocimiento a David, que en ese momento era solo un soldado. Observa que si la canción hubiera dicho solo que Saúl había matado a 1000, seguramente estaría satisfecho, porque era algo muy grandioso. Pero frente a los decenas de miles de David, el rey Saúl decidió simplemente comparar la gran diferencia entre los dos. Y así, a sus ojos, su gran éxito en las batallas fue minimizado, como si matar a 1000 hombres en la batalla hubiera sido algo insignificante. Y el gran problema del envidioso es que no se conforma con ser excelente en lo que hace. Quiere ser el mejor y el más grande. Si continuamos leyendo el libro de 1 Samuel, veremos que, después de este episodio, Saúl abandonó la presencia de Dios, comenzó a perseguir a David y a actuar según sus emociones. Como resultado, lamentablemente, su vida y su reinado fueron destruidos. Entonces, hermano mío, no permitas que la envidia cierre tus ojos y te aleje de la presencia del Señor. Prefiere vivir y ser guiado por el Espíritu de Dios, ya que solo Él puede mantenerte alejado de este pecado. Y, en lugar de tener envidia, elige amar a las personas y alegrarte por sus logros. Cuarto pecado: la rebeldía. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas pequeñas, verdad? Basta con que una oración no sea respondida o que un sueño se frustre para que nos rebelemos, comencemos a murmurar y dudemos del poder y la bondad del Señor. Pero ten en cuenta que este es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con la brujería. Sí, mira lo que dijo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Dios detesta la rebelión hasta el punto de que la Biblia dice que, en cierta ocasión,
envió un gran castigo a los hebreos que atravesaban el desierto rumbo a Canaán. En el libro de Números, capítulo 16, vemos que Coré, Datán, Abirón y otras 16 personas ya no querían obedecer a Moisés. Y a Dios no le gustó nada esa actitud, ya que la rebelión contra Moisés significaba la rebelión contra el propio Señor, quien lo había elegido. Entonces, Moisés oró y después dijo a Coré: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Al día siguiente, Coré y los 250 hombres se encontraron con Moisés en el tabernáculo y comenzaron a quemar incienso, pero solo los sacerdotes podían hacerlo. Entonces, Dios ordenó que el pueblo se alejara de Coré y sus amigos, y de repente, el Señor abrió un enorme agujero en el suelo y hizo que esos rebeldes fueran engullidos por él. Y nosotros, ¿cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no obedecemos a Dios? Pensamos que sabemos lo que es mejor para nuestra vida y nos apartamos completamente de los caminos del Señor. Pero la rebeldía es una trampa mortal que solo trae problemas, así que procura hacer la voluntad de Dios y estarás seguro. Estos fueron 4 pecados que desagradan a Dios. Sé que hay muchos otros, pero quise centrarme en estos, y si los has estado practicando, abandónalos lo antes posible. El Señor te ama mucho y quiere que vivas en comunión con Él. Así que pide perdón por tus fallas y cree que solo Dios puede cambiar tu vida. Si te gustó este mensaje, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Que Dios te bendiga.